Compañeros, buenos días. Mi nombre es Ricardo, soy un enfermo alcohólico. Adelante, Ricardo. La lectura de hoy está padre, me gustó más el solo por hoy. DNA dice: examinamos nuestra vida y descubrimos quiénes éramos en realidad. La verdadera humildad consiste en aceptarse y tratar honestamente de ser uno mismo. Híjole. O sea, entonces la humildad no es andar pobreteando, ¿no? O sea, cuando llego, me hablan de humildad, pareciera que ser humilde es lo opuesto a ser presumido. O sea, lo opuesto a ser mamón, lo opuesto a ser, o sea, andarme jactando de cosas, ¿no? Andar presumiendo. Y bueno, o sea, alguien que anda presumiendo, digamos, no, posiblemente no es muy humilde, pero tampoco necesariamente es lo opuesto. Lo que me dice aquí es que la verdadera humildad consiste en aceptarse y tratar honestamente de ser uno mismo. Y eso no está fácil, compañeros. O sea, dice, las exigencias de nuestra enfermedad durante la adicción activa determinaban nuestra personalidad. ¿Cuáles eran nuestras exigencias? Pues teníamos que beber diario y teníamos que ir a lugares donde se bebía. Podíamos ser quienes hiciera falta y hacer lo que fuera para conseguir nuestra dosis. Podíamos ser quienes hiciera falta y hacer lo que fuera por conseguir nuestra dosis. Yo he escuchado compartimientos de compañeras pues que se tenían que prostituir para obtener su dosis. Y eso significa que ellas son golfas o putas. Pues es cierto que yo soy lo que hago, pero yo soy lo que hago cada 24 horas, ¿no? Aquí dice, podíamos ser quienes hiciera falta y hacer lo que fuera por conseguir nuestra dosis. Un poco lo que nos está diciendo aquí es que la verdadera humildad consiste en aceptarse y tratar honestamente de ser uno mismo. Yo era uno mismo, o sea, esta chava que tenía que hacerle sexo oral a una persona para que le diera una dosis, estaba aceptándose y trataba honestamente de ser uno mismo. Probablemente no. Éramos máquinas de supervivencia y nos adaptábamos fácilmente a cualquier circunstancia de la vida de la adicción activa. O sea, máquinas de supervivencia y nos adaptábamos con facilidad. De repente ya no vivimos en México, vivimos en el Estado de México, de repente ya vivimos en Cancún, de repente estamos viviendo en Tulum, de repente vivimos en un multifamiliar, otras veces vivimos en un cuarto de azotea de la casa de los papás de un amigo, otras veces vivimos en la playa, en una chocita, otras veces, o sea, y vamos cambiando según nosotros y no nos damos cuenta de nuestra propia decadencia, pero nos vamos adaptando con tal de ir a sitios en donde nos sintamos más normales y en donde acepten nuestra actividad, o sea, nuestro consumo. O sea, porque es común que los que consuman, los que consumimos, los adictos nos vayamos a los lugares turísticos. O sea, es muy común que los mexicanos nos vayamos a vivir a Cancún o a playa. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar desapercibido en un ambiente de consumo. O sea, la gente normal, la que no está enferma, va a ponerse hasta las trancas a Playa del Carmen, a Cancún, a Tulum. Y porque esas son sus vacaciones. Pero estas personas normales regresan a sus trabajos y dejan de beber. Y nosotros, o sea, una persona normal va y a lo mejor la semana que está de vacaciones chupa diario y se pone pedo diario. Y nadie le dice nada, nadie lo ve mal. Y para mí es más fácil irme a vivir a un lugar en donde se viva así, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque en esos lugares la normalidad es así. Y entonces eso me hace sentir más normal. Por eso también
busco rodearme de jirafas. Las jirafas nos rodeamos de jirafas. Para no sentirme tan enfermo, ¿no? Si me empiezo a juntar con los normales, la vida de ellos evidencia que la mía está mal. Entonces empiezo a juntarme con los que beben fuerte, con los de la cantina, con las chavas pedotas, las drogadictas, o sea, las que traen pedos, ¿no? Las que traen broncas, porque entre ellos me siento más normal. Y eso nos empezamos a aislar, porque nos adaptamos fácilmente a cualquier circunstancia de la vida de la adicción activa, dice. Cuando comenzamos nuestra recuperación, empezamos una vida nueva y diferente. Muchos no teníamos ni idea de cuál era el comportamiento apropiado en determinadas situaciones, pero eso no se desconoce de una manera consciente. O sea, los adictos que pertenecemos a una clase social media o alta, a veces la literatura como que sentimos que no nos queda. Sentimos como que, ay no, pues, yo sí tenía idea de cómo comportarme en una situación social determinada, pues yo soy un tipo educado, ¿no? Pero en realidad el consumo me llevaba a comportarme inadecuadamente en casi todas las circunstancias. Y de repente ya no sabía cómo comportarme. O sea, estaba en la casa de mis suegros, o estaba en una cena familiar, y yo quería beber mucho. Y algo dentro de mí me decía que estaba normal, que los demás estaban tomando una copita de vino, o los demás estaban, alguno hasta una chela se tomaba, o una... Entonces yo decía, pues los demás están chupando, pues. Y empezaba a beber más fuerte, empezaba a platicar de temas que no eran los más adecuados, mi tono de voz subía, empezaba a decir palabras altisonantes, empezaba a tocar temas sexuales, chistes subiditos de tono. O sea, empezaba a perder el comportamiento social que me pide finalmente la convivencia. Algunos no sabíamos cómo hablar con la gente, cómo vestirnos o cómo comportarnos en público. No podíamos ser nosotros mismos porque ya no sabíamos quiénes éramos. Eso dice la literatura. Los 12 pasos nos ofrecen un método sencillo para averiguar quiénes somos en realidad. Descubrimos nuestras virtudes y defectos, y las cosas que nos gustan de nosotros y las que no nos entusiasman tanto. Gracias a la fuerza curativa de los 12 pasos, empezamos a comprender que somos individuos que nuestro poder superior, tal como lo concebimos, ha creado para ser lo que somos. O sea, el tema del poder superior es una bronca, porque para los que llegamos bien fondeados, a mí no me hables de Dios, mano, porque... Y además tiene una lógica. O sea, no me hables de responsabilidad, no me hables de fe, no me hables de disciplina, porque son las cosas que me cuestan trabajo, no me hables de honor. Las emociones superiores, así llamadas, son las emociones complejas. Están en esta parte del cerebro, en el neocórtex, en el lóbulo frontal, el parietal superior, y esa parte del cerebro es la que se encarga de tomar esas decisiones y experimentar esas emociones superiores. La responsabilidad, la fe, el amor, la disciplina, el honor. O sea, estas emociones superiores están aquí. Y esa parte del cerebro se forma en la adolescencia. Por eso siempre pongo el ejemplo del que es un súper matemático, y ha habido muchos en la historia que teniendo 8, 10, 11 años tienen un razonamiento matemático súper elevado y pueden realizar ecuaciones matemáticas, físicas súper elevadas, pero todavía no está formada la parte del cerebro que tiene la responsabilidad, la fe, el amor. Y entonces esos chavos, aunque pueden ser genios matemáticos, pues son irresponsables, son indisciplinados, son
no saben lo que es el honor, confunden el amor con las ganas de coger, o sea, tienen esa parte no está todavía formada. Entonces en el adicto, cuando el consumo principalmente le pega a esas neuronas, o sea, a las interconexiones neuronales de esa parte del cerebro. Entonces hay unas tomografías en donde se ve el cerebro de una persona que está consumiendo, ¿no? Y se ve una cierta actividad, y luego cuando deja de consumir, a los 6 meses un poco más de actividad, al año un poco más de actividad, a los 2 años más actividad. O sea, hay más flujo, más intercambio electromagnético entre las células del cerebro, la neurona, y hay más intercambio de los neurotransmisores. Entonces, dicho más fácilmente, el adicto está impedido de pensar como un adulto. Por eso pensamos como adolescentes. Pero es físicamente imposible. O sea, como es imposible pedirle a un adolescente que sea responsable, que sea disciplinado, que entienda lo que es el amor, y la parte que nos interesa, que entienda lo que es la fe. O sea, un adolescente simplemente no puede comprender el concepto de Dios, porque no tiene con qué. Es como pedirle a un manco que juegue fútbol. No tiene con qué. O sea, y no es que el manco sea tonto o que sea torpe, o que a lo mejor es se coordina muy bien con su cuerpo y todo, pero si no tiene una pata, o si no tiene las dos, ¿cómo va a jugar fútbol? Bueno, de la misma forma, el adicto que tiene dañada el lóbulo frontal, la parte la última que se forma, el neocórtex, las neuronas de ahí no se están comunicando unas con otras. Entonces es imposible que entiendan un concepto de Dios. Incluso los adictos que ya no son adolescentes, sino que ya son adultos como yo, que tengo 43 años, cuando estamos consumiendo, actuamos como adolescentes, y además se nos nota, ¿no? Somos irreverentes, somos irresponsables, somos indisciplinados, somos no honorables o deshonestos. Así llegamos, pero es una limitación. Es como cuando uno anda borracho, que no puede uno hablar bien. O sea, uno no puede hablar bien porque están alteradas unas partes del cerebro. Por eso hablo así. O sea, de la misma forma, mi cerebro, cuando estoy consumiendo, piensa así. Pero no nada más cuando estoy pedo, que esa es la parte importante. O sea, para que las interconexiones neurocognitivas, o sea, entre las neuronas, se vuelvan a hacer, vuelvan a la normalidad, tiene que pasar muchos meses sin consumo. Y además tengo que ejercitarlas a través del uso de los pasos, de pensar, ¿no? Como si el músculo fuera un cerebro que dejé de usar. Digo, como si el cerebro fuera un músculo que dejé de usar y empezarlo a utilizar para que las células del músculo empiecen otra vez, como el que se fractura el brazo, ¿no? No sé si han visto. Se fractura un brazo y entonces el otro está normal. Cuando le quitan el yeso, el brazo que estaba enyesado está flaquito. Entonces necesita terapia y eso para que el músculo vuelva a crecer. Igual el cerebro. O sea, cuando yo consumo, actúo como un adolescente. Para que empiece a actuar como un adulto, necesito, 1, dejar de consumir, y 2, ejercitar el cerebro para que esas neuronas, y también comer bien, dormir bien, Jingo Biloba, o sea, algunas cosas para que empiece el cerebro a funcionar mejor. Y en la medida en que mi cerebro empieza a funcionar mejor, empiezo a tener pensamientos más adecuados, empiezo a tomar mejores decisiones, empiezo a dejar de comportarme como un adolescente y empiezo a comportarme más como un adulto. Empiezo a tomar decisiones más responsables, empiezo a ser más humilde, empiezo a ser más honesto, empiezo a ser más disciplinado,
empiezo a entender un poco más lo que es el amor, o sea, a valorar más a mi pareja por lo que realmente vale la pena. Si no tengo pareja, empiezo a encontrar atractivas a otras personas que antes no. Antes me resultaban atractivas las chavas muy exóticas, bleach, así muy buenotas, muy estilo prostitutas. Y de repente empieza a subirme el agua al tinaco y empiezan a hacerse las interconexiones neurocognitivas de una mejor manera. Y resulta que ya me empiezan a parecer más atractivas las chavas que no necesariamente traen un tacón del 15 y que no necesariamente andan súper pegadas así con las marquitas de fuera, sino que son más, las que son más recatadas. Empiezo a ver que son más interesantes, a las que son más inteligentes, empiezo a conectar más con ellas. Y por lo mismo, como yo también empiezo a ser un poco más responsable, más disciplinado, más maduro, entonces también yo empiezo a ser más atractivo para ese tipo de mujeres. Y empiezo a dejar de ser atractivo a las otras, porque las otras van a querer un güey que les piche, que les invite, o sea, para mí era lógico querer comprar a las chavas del tacón del 15, a las exóticas, a las güerotas, comprarles un celular, comprarles una bolsa, porque esa es la lógica de un adolescente, quererme aderezar de cosas porque yo siento que no valgo nada, y en base en eso es que yo puedo darles, y ellas que también están igual de tronadas, pues se manejan en ese nivel. Entonces, cuando yo empiezo a madurar y empiezo a decir, no, pues ¿por qué te voy a dar cosas para que estés conmigo? Pues ellas solas se empiezan a alejar. Y empiezo a atraer a otro tipo de personas. Entonces, es un círculo virtuoso que empieza a suceder cuando dejo de consumir y cuando empiezo a trabajar los pasos, cuando empiezo en recuperación. Dejo de consumir y empiezan a suceder varios procesos simultáneos. Uno es un proceso orgánico, así como se empieza a regenerar mi hígado, de que le empiezo a dejar de dar alcohol, de la misma manera se empieza a regenerar mi cerebro. Pero mi hígado se regenera. ¿A poco mi hígado está toda madre el día que dejo de beber o a los 15 días que dejo de beber? Pues claro que no, ¿no? O sea, mi cerebro tampoco. Entonces, para que mi hígado esté funcionando bien, tiene que pasar tiempo, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar de comer cosas grasas porque se te hace el hígado graso. O sea, varias cosas. Uno pensaría que como alcohólico pues dejo de chupar y ya vuelvo a la normalidad. Ojalá fuera así, pero no. Así como al higadito tengo que darle cardo mariano, tengo que empezar a comer ginkgo biloba, a hacer ginseng, a hacer varias cosas para que mi hígado cada vez esté mejor. De la misma forma mi cerebro. Entonces mi cerebro solito se empieza a curar, pero si hago ejercicios para mi cerebro, como hacer actividades que estimulan la actividad cerebral, ayuda. Empiezo a tomar ginkgo biloba, ayuda. Empiezo a dejar de comer cosas que alteren mi cerebro, ayuda. Empiezo a dormir bien, ayuda. Empiezo a comer bien, ayuda. Empiezo a hacer ejercicio, ayuda. Empiezo a leer, ayuda. Aprendo otro idioma, ayuda. Empiezo a seguir el trabajo de los pasos, ayuda. Pensamientos que hacen que me duela la cabeza. ¿Por qué cuando me enojo y eso me duele la cabeza? Estoy dañando, ¿no? Cuando empiezo a traer pensamientos positivos, le estoy dando de alimento a mi cerebro cosas positivas y su regeneración es más rápida. O sea, pero eso no tiene nada de esotérico ni nada. Todavía no toco la fe. Ahí estoy hablando puras cosas médicas que los psiquiatras, es que hay y los neurólogos y neurocirujanos lo ven. Mi papá tiene Parkinson y yo, o sea, ahora empiezo a ver cómo el cerebro tiene digamos, es súper delicado. O sea, cualquier cosita que le falta un poquitito de dopamina y te causa una enfermedad como el Parkinson. Te falta un poquito de litio, te falta un poquito y se hace un desmadre y mi cabeza se puede caer en una depresión y sentir que el mundo complotea en mi contra.
nada más porque me falta un poco de litio. Entonces, si le he estado bombardeando mi cerebro con alcohol, con drogas, con desveladas, con no dormir, con no comer, con... Híjole, ¿cómo está mi cerebro? ¿No? Y quiero sentirme muy contento todos los días y verle el lado positivo a las cosas, pues el cerebro está muy madreado. Entonces, necesito ese proceso de recuperación de mi cerebro, necesito echarlo adelante. Necesito tratar bien mi cerebro, consentirlo, apapacharlo. Y no nada más con las cosas biológicas, sino también con las cosas positivas, que es la práctica de los principios espirituales. Bueno, básicamente por ahí va. Yo les agradezco su tolerancia, les deseo 24 horas.